8 horas, 3 minutos. En Amanecer Deportivo, desde la promulgación de la Ley del Deporte, obra de la economista Sandra Vela, dijimos que el deporte, con ese proyecto que más tarde fue aprobado en la Asamblea Nacional por los levantamanos, se daba una puñalada a esta actividad cuando se politizó a las instituciones deportivas y se encontró un lugar adecuado para ubicar a sus seguidores. Se terminó con la autonomía. Los presupuestos debían ser asignados por el gobierno, toda vez que se eliminó las preasignaciones. El ministro de Deportes era el encargado de aprobar el mismo. Se politizó brutalmente al terminar con la elección de directivos realizada por sus afiliados y se incluyó un grupo mayoritario del Estado en desmedro de quienes hacen el deporte. El día de mañana, a las 11 horas, 3 expresidentes de los 4 que están vivos convocan una rueda de prensa para informar sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra los articulados de la Ley del Deporte, misma que fue accionada por el economista Jaime Ruiz e ingeniera Margot Bonilla, presidenta y administradora en el año 2022. Para comentar de este tema y otros temas, estamos con el economista Jaime Ruiz, a quien le doy la cordial bienvenida, Jaime. Bienvenido, buenos días, Jaime. Muchas gracias, buenos días, Pablo. Un gusto poder compartir en su micrófono y con su audiencia estas inquietudes sobre el tema del deporte. Me sorprendió que en el 2022 usted haya presentado una acción de protección y no se haya, dos cosas. Uno, tomado en cuenta que sea a nivel nacional, la dirigencia que sea a nivel nacional, y segundo, que no se haya avisado a la gente. Fue una sorpresa. Así como muchas otras cosas positivas que ocurrieron para el deporte o gestiones y luchas positivas que no se conocieron, no se difundieron o no había el interés de difundirlas. Esta fue difundió. Sí, mandamos nuestro boletín, sí le hicimos conocer. Nunca he sabido. Además, esta fue la segunda, Pablo, porque la primera que hicimos fue en el año 2020. Recuerde que yo regresé a la concentración deportiva de Pichincha en el año 2019, a pedido de la dirigencia, y aunque a algunos les moleste, pero siempre yo he sido dirigente voluntario por unanimidad. Cuando me piden todos los que quieren que represente, estoy. Cuando ya veo que no hay esa representación, yo me salgo. Y salí justamente ahora de la concentración, ya no estoy. Y claro, pero en esa época nosotros levantamos la lucha contra esta Ley del Deporte, contra estos 2 artículos de la Ley del Deporte que luego demandamos ante la Corte Constitucional, porque a partir de eso el Ministerio del Deporte ha hecho y deshecho con el deporte ecuatoriano, ha intervenido casi a todas las federaciones, no ha dejado gobernabilidad, ha dejado en soletas a las federaciones deportivas. Y la dirigencia, como usted bien lo dice o lo señala anteriormente, la dirigencia buena, la dirigencia que nace en lo privado, ha desaparecido, porque nadie quiere ir a ser monigote de un ministro o de un delegado del ministerio en las organizaciones deportivas. Y peor, con la resolución de la Procuraduría, debe saber que quien es dirigente no puede ser 2 veces, no puede ser reelecto 2 veces, por más que haya sido vocal de aseo, ya no puede una tercera oportunidad. Que sí. Me parece, ¿dónde se hace el dirigente? En la escuela. Por más que... En el club, en el barrio, claro, en las ligas, ¿no es cierto? Sirviendo. Exactamente. Y nace siempre, históricamente, y usted sabe, Pablo, usted es de los... Yo valoro esta invitación porque más allá de las diferencias que podemos haber tenido, o de apreciación quizá, yo comparto lo que usted ha dicho. O sea, la concentración deportiva de Pichincha, ha habido pocos defensores de esa institución. Y entonces está usted, porque ha sido un comunicador que ha estado siempre pendiente del deporte amateur, no solo del fútbol profesional que nos apasiona a todos, pero sí del deporte amateur, que es un eje importante en las sociedades como la nuestra. Yo digo, Jaime, a pesar de las diferencias que tengamos, yo creo que uno debe confrontarse mirándose vis a vis. No es cuestión de no venir, y usted sabe mis diferencias que yo he tenido con usted por conceptos, que ya vamos a hablar de otra cuestión. A ver, yo he analizado, y le digo que me sorprendió, porque para prepararme para esta entrevista, yo busqué. Felizmente ahora hay internet y no es tan lejos. No hay una información en internet que haya dicho sobre esta acción que usted dice. Por eso digo, me sorprendió, me llamó poderosamente la atención. Claro, bueno, esta acción la hicimos en ese año porque efectivamente ya era el colmo el abuso que tenía el ministerio sobre la concentración deportiva de Pichincha. Más, porque yo vi, fue por el asunto de la presencia de los 2 representantes del Ministerio de Deportes, que usted por supuesto. cuestionaba.
Es que es lo mismo, es decir, ¿cuál es la demanda de inconstitucionalidad? ¿Contra qué estamos nosotros presentando esta demanda? En la ley del deporte hay 2 artículos que violan la Constitución, nos guste o no, es la ley de leyes, usted es abogado, ¿ya? Pero esa ley, esos artículos de la ley violan incluso la Constitución y la lógica racional en una organización. ¿Cómo es posible, Pablo, que se haya mantenido silencio sobre tanto tiempo? Yo entré desde el principio a pelear por eso. Yo hice la nueva ley del deporte y presenté, y ahí duerme el sueño de los justos en la Asamblea, porque lamentablemente no se tiene eco. En Fedenador lo hice en Guayaquil con toda la dirigencia nacional, pero lamentablemente el control que tiene el ministerio sobre los dirigentes, con los recursos, con los administradores, con la mayoría. ¿Buscó que sea esto un llamado nacional? Por supuesto. Tuvimos un encuentro nacional con todos los dirigentes, incluso nombramos una comisión que me permitieron presidir a mí, integrada por Fede Guayas, Manaví, Fedenador, encabezaba Jaime Ruiz. Pero el ministerio les dijo, el que va a esas reuniones con Jaime Ruiz, fuera, no tiene ningún apoyo nuestro. Ese año le quitaron a la concentración prácticamente de su presupuesto, le quitaron una cantidad casi de $500,000. Ese año tuvimos las diferencias con el ministro porque efectivamente dejaron de pagar, claro, Palacio, dejaron de pagar a los jubilados. Ese año tuvimos todas las dificultades y el único que defendió fue la concentración, en este caso nosotros, y estuvimos ahí y presentamos a demanda. Y esa demanda lo hicimos analizar por constitucionalistas de alto nivel, el doctor Salgado y muchos, y realmente es viable. Yo pienso que el juez constitucional va a dar la razón al deporte ecuatoriano y ojalá eso ocurra, porque si eso ocurre, Pablo, va a revolucionarse todo el deporte. Total. Ahora usted dice, va a dar la razón a su pedido, al pedido del deporte. Pero mucho se habla de que, y a propósito del Estadio Olímpico Atahualpa, del que vamos a abordar más adelante, se dice que esa resolución fue por orden del gobierno. Es decir, esto no le va a convenir al gobierno que salga a favor de la concentración o de quien presentó este recurso, porque se perdió un gran botín que tienen los grupos políticos que llegan al gobierno. No le va a convenir. No sé si la Corte Constitucional sea alineada o no al gobierno. Desconozco y esperemos que la actuación sea en derecho, que actúen de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley deben dar paso a eso, porque en todos los países del mundo, Pablo, escúcheme esto, en todos los países del mundo las organizaciones deportivas son de derecho privado, excepto, Pablo, en los países de economía socialista, es decir, en Cuba, en Nicaragua, en China, ya el deporte es financiado por el Estado, pero ahí pagan a todos los dirigentes. Aquí el Estado no hace eso, no puede, no tiene presupuesto para asumir. Tampoco yo estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco, por supuesto que sí, yo nací en lo privado, Pablo. Acuérdese, mis 8 años en las ligas parroquiales, formando asociaciones, los 4 años que estuve en la vicepresidencia de concentración, y todo el tiempo lo he hecho por amor al deporte, que fui deportista, y porque tengo convicciones sobre lo que el papel que juega el deporte en la sociedad. Y claro, yo lo hice esa demanda, peleamos. Y ahora nos sorprende a mí también, que justo ahora, ¿no es cierto? Y preguntamos. 22 recién preguntamos por qué. Yeah. Me dice que los nuevos miembros de la Corte se han propuesto sanear todos los procesos que tenían pendientes allí. Y entonces están sacando a luz todos los procesos. Y ojalá sea por eso, pero aunque sea por eso, que le den la razón al deporte, que atiendan al deporte. Yo lo hago no ya como presidente de concentración, pues lo hago por mis propios derechos, porque obviamente cualquier inconstitucionalidad lo puede plantear cualquier persona. Claro. Y yo, como los no... amigos de la Corte también pueden ir, ¿no? Exactamente, yo he dicho que vaya, justo pedí a los ex dirigentes acompañen. Ustedes también son parte de esa lucha histórica. ¿Qué pasó con Aníbal Fuentes, que no le he tomado en cuenta? Yo no le he invitado a Aníbal Fuentes, pero él tiene todo el derecho de ir. No tiene todo ¿Y el si le derecho invitó a de Omar ir. Ceballos y a Claro, París? sí, cómo no. ¿Alguna diferencia con Aníbal Fuentes? No, yo, vea, todos los expresidentes, yo tuve a mano, no tengo su teléfono, yo tuve a mano el contacto con Aparicio, el contacto con Omar, les que vean, ahí esto, ¿qué les parece? Pero pueden ir, todos los que quieran ir a defender, pueden ir, porque esto es una defensa. Pero va a ser telemática esto. Va a ser telemática, sí, va a ser telemática, pero pueden participar. Debían haber inscrito ya, estaba sí, pueden participar, se pueden inscribirse es ya. Es limitada eso más. Bueno, eso ya depende de la Corte. ¿No? Aquí dice sí. que es limitada, limitada la presencia, ¿sí? Entonces, el día martes es, ¿no? A las 10 horas, si la memoria no me fuese infiel, es la decisión que se va
primero a conocerlo, y la decisión va a ser más adelante, martes 8 de julio a las 11 horas, por vía telemática a través de la plataforma Zoom para realización de la diligencia. Y dice, está limitada las partes. Lamentablemente, pues ahí nos tenemos que sujetar a lo que diga Ahí el juez deberían abrir, ¿no? constitucional. Como fue lo Deberían del- abrir. A ver, a propósito, yo siempre le cuestioné a la señora economista Sandra Vela de esta ley, porque yo le vi de entrada que era 100% política. Y yo iba la señora economista a mi programa, y ella decía, es que los dirigentes pillos, palabras más, palabras menos. Y ojo que a mí, yo he visto el trabajo de los dirigentes, y le decía, perdóname, ¿cuál dirigente pillo está preso? ¿Cuál dirigente pillo está con juicios penales? Lo que yo sí le puedo decir, que ministros están presos, incluso están prófugos. Los antecesores de ella. No, por eso le digo. Entonces digo, ¿cómo El es eso? come cheques. Entonces, yo más bien sí le cuestiono a los suyos, ¿no? Y varios funcionarios del ministerio están glosados. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Pero, ¿sabe que no hubo? Los dirigentes se quedaban callados y decían, Dios mío, yo peleando por algo que no debería pelear. Los dirigentes que son cuestionados deberían pelear. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Lamentablemente, la dirigencia actual. Para ser dirigente usted tiene que ir convencido de que tiene que ir a responder a las políticas del ministro, del gobierno de turno y del ministro Pero de los ahora, delegados. Ahora. Pero antes no salía todavía esa ley. Desde eso, pero desde el 2010, pues, Pablo. Ah, claro. Desde Ya. el 2010. Pues. Ya. Yo le voy a contar ahora, si usted me permite, rápidamente cómo surge todo esto. Usted sabe que yo fui asambleísta constituyente. Sí. Yo peleé a muerte ese artículo al que apelo. Pero en privado, ya no tenemos... No, en Montecristi. En Montecristi, ¿usted cómo cree que se dejaron meter ese golazo los de esa tendencia política, el artículo 382? Lo hicimos a la madrugada porque ahí realmente no daban órdenes de que eso no pase. El artículo 382 que garantiza la autonomía de las organizaciones y la administración de los escenarios. Ah, la autonomía, ya. Autonomía y la Ya, administración ya. de los escenarios. Yo creo que el famoso... No. Ya. Es que eso era la clave. Ya. ¿Por qué el 2008-2009 Comecheques y los demás que manejaron el deporte no pudieron hacer? Entonces vino Alexandra Vela y ella pues impulsó esta ley. Y yo siempre estuve en contra, pero yo ya no estuve en la dirigencia del deporte. Yo en la dirigencia del deporte salí hace mucho tiempo, pero estuve como ciudadano en contra de esa ley, totalmente. Y cuando yo regreso, sabiendo que está esa ley, porque regresar a la dirigencia ahora no tiene sentido con esa ley, porque usted no puede hacer nada. Yo, me moví como pez en el agua para hacer las cosas que hice en concentración, reparar todos los escenarios, el colegio, y la meta era hacer el nuevo estadio. O sea, dije, bueno, pero yo sí, voy a ser sincero, yo pedí apoyo a la ministra de ese entonces, en ese tiempo la ministra de... Era el COE. Exactamente, esta ministra que fue voleibolista, y ella me dio todo el apoyo los 2 años que mantuvo. Y yo resolví todas las cosas por unanimidad. Lamentablemente, cuando viene Palacios, que antes de ser ministro fue asambleísta y formó el grupo parlamentario por el deporte que propuso una ley, que le llamamos, que nos reunimos, y en esa ley sí admitía que había un error y se corregía esta inconstitucionalidad. Ya, lamentablemente, él, cuando gana el señor Lazo, ya, Cambio. le proponen ser ministro, pero esto es lo más grave. Él, en la Comisión de Salud, donde tenía ya aprobado en primera discusión y pasaba ya al Pleno para ser aprobada, él, que era el impulsor, vota en contra de su propia ley y pierde, ¿ya? Y pide reconsideración. Y llama, el reconsideración significa que vuelvan a tratar. Puedo decirle, vea, negocia 1 o 2 votos, hace mayoría, gana la reconsideración y le archiva el proyecto de ley. Porque él iba a ser el nuevo ministro, estaba propuesto para ser ministro. ¿Y a quién no le interesa tener ese poder que tienen los ministros con el deporte? De hacerle pedazos, de manejar, de manipular, de hacer lo que quiera, de darle o no darle lo que se necesita. Ahora, viendo que esta ley fue nefasta, y es nefasta, porque todavía no es reformada para el deporte, ¿por qué le puso usted a Sandra Vela? ¿O cuál fue su propósito como asesora suya, como presidente de concentración? No fue mi asesora. A ver, yo siempre estuve en contra de Sandra Vela de la ley. Ya. Ella vino a trabajar en concentración, ya, en algo que ella sabe. Pero duró, ¿qué? 3 meses duró. Porque realmente yo no me caso con quien no. ¿Cuál fue su propósito para llevarle a ella? Porque ella realmente tiene un posgrado en deportes. Es una economista, la única que tiene un posgrado en desarrollo deportivo. Y entonces dije, a ver, vamos a desarrollar estos nuevos proyectos, ¿ya? Entonces ella vino a hacer y tenía una oficina para hacer esos proyectos. Cuando yo no veo su desarrollo, yo le digo gracias, ahí nomás. O sea,
Y le cuento incluso ya, eso es un tema, porque uno no es que por las personas se casa, a veces uno malinterpreta. Sí, realmente la Sandra, muy amiga de mi hija, ¿no es cierto? Sí, o sea, se conocían. Vea, o sea, estaba obviamente queriendo trabajar. Digo, ok, cometiste un error. Jamás estuve a favor de salir. Yo fui el que luché, abrazo partido para esto, Pablo. Por eso presento la demanda. Que coadyuvó para esta ley fue el doctor Enrique Chávez, aunque él dice que no. ¿Qué dice? Que él no le ayudó para hacer esta Deben ley. haberle Que ayudado. me parece un crimen lo que pasó. Exactamente. Vamos a una pausita. ¿Quiere invitar algo más para topar el siguiente tema que es candente, el del Estadio Atahualpa, a propósito de la Claro decisión que de la sí. Corte? Tiene que ver con lo mismo, realmente, en la parte de la constitucionalidad. Yo sí quiero decir a todos los deportistas, dirigentes del país que nos escuchan, que hoy se abre una gran oportunidad para recuperar el principio de derecho privado del nacimiento, crecimiento y gestión de las organizaciones deportivas. Y que lean el 381 de la Constitución, donde el Estado tiene la obligación de financiar, mantener los escenarios deportivos. Cuando se habla de Estado nacional y Estado local, municipios. En la ley tiene la obligación, en la Constitución, Pablo, este alcalde, que mal asesorado se metió con horrores, tiene la obligación de mantener los escenarios para el desarrollo deportivo, de tener un presupuesto para eso, y no lo hacen argumentando que son de derecho privado. Las organizaciones deportivas, para una cosa, derecho privado. Pero con finalidad social. Y obviamente, claro, sin fines de lucro. Claro. Hacemos una pausa, estamos con el economista Jaime Ruiz, con quien vamos a abordar el siguiente tema, el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán. Ya volvemos, estamos transmitiendo en vivo en Instagram, Famosa 2015. Estamos con el economista Jaime Ruiz Nicolalde, expresidente de Concentración Deportiva de Pichinchi. Como ustedes escucharon, el día de mañana va a haber una rueda de prensa en el Salón Cayambe del Hotel Quito a las 11 horas para que la prensa esté. ¿Sabe que yo viví la mejor época del periodismo, digo? Porque hoy los periodistas solo se preocupan de fútbol. Yo por mis compañeros de radio estoy criticado, porque dicen que yo debo tener interés con los dirigentes para defender a una entidad que no sirve para nada, palabras más, palabras menos. Hoy solo se preocupan del fútbol, creen que el fútbol es del deporte. Y lo que ha pasado con Concentración Deportiva es triste y lamentable, que en estos últimos tiempos no han habido voceros oficiales. Y digo que soy de la época en donde había un Carlos Rodríguez Col, un Carlos Machado, un Alfonso Lazo Bermeo, un Rosendo de Alcázar, un Edgar Villarroel Caviedes, y así podría enumerar cantidad de periodistas que en este momento no sé qué habría pasado con Pavel Muñoz o la gente que dirigió Concentración. Los recuerdo. Por eso le digo, hoy ni les va ni les viene. Por eso son periodistas de escritorio que no saben ni siquiera de qué se trata Concentración Deportiva de Pichincha y tienen la osadía de comentar de la misma. Precisamente hablando de eso, hablemos del Estadio Olímpico Atahualpa, de su proyecto, Jaime. ¿Por qué le cuestioné yo su proyecto? Y le cuestioné muy duramente su proyecto. Y luego a Miguel Ángel Pavón, ¿sabe? A mí me molestan las hipocresías y las falsedades. Aquí, donde está usted, vino el señor Rodrigo Borja, la víspera que iba el señor presidente de la República a firmar el convenio. Y me dijo que no había ningún contrato, que nada. Yo tengo el contrato, porque yo siempre hablo con documentos, tengo el contrato. Esos son los dirigentes. Y al día siguiente iba a firmar el señor presidente de la República. Y aquí el señor Rodrigo Borja, que me dicen que está haciendo campaña para ser el próximo presidente de Concentración, dijo que no había absolutamente nada. ¿Qué iba a estar presidente? ¿Qué iba a firmar un papel en blanco el señor presidente de la República? Entonces, ¿cómo nace el proyecto? Déjeme comentar, ese señor Borja, cuando le conocí, vino agazapado a la Concentración. ¿Usted no le trajo para que sea presidente del Bicicross? No, pues señor, perdóneme. No, por eso estoy aquí para preguntarle. Jamás. Yo lo conocí cuando vino de delegado del ministro Palacios, porque el ministro Palacios era de ese deporte. Entonces él metió a la gente de ese deporte. Y con él ya se frotaban las manos con el tema estadio. A él le puso delegado. Y yo a él le demandé, a Borja y al otro delegado, cuando sacaron a los legítimos delegados del ministerio, demandé ante el juez constitucional.
El gobierno hizo lo posible, perdimos en primera instancia, apelamos a segunda instancia y ¿sabe qué pasó? Ahí se archivó ese proyecto, porque es inconstitucional lo que ocurrió desde que Palacios le metió a Borja a la concentración deportiva de Pichincha, y luego es administrador y luego maneja. Yo le veo en la rueda de prensa, le vi hablando a él como si fuera dirigente. Es decir, por lo que no es verdad lo que me dijeron, que usted le había ofrecido, vota por mí y te doy la pista de bicicross. Verá, Yo digo las cosas sí, que Pablo, lo me han que dicho y pasa, les sí, digo, lo ¿no? que pasa. Lo que pasa es que mucha gente, ¿ya? Inventa cosas, ¿ya? Para poder desnaturalizar los proyectos y subir y buscar cualquier chaupi ganancia, lamentablemente. Pero Pablo, usted me conoce y la ciudadanía me conoce en mi vida. Yo jamás, tengo ya, 50 años de haber levantado mi lucha social en el deporte y en otros campos y nunca me he embarrado. Nunca en mi vida, nunca he tenido una observación de Contralor. ¿Y sabe lo que yo he sido? Jamás. Y en concentración fui voluntariamente y nunca a ganar $1. Hoy soy un empresario reconocido, sólido, ya, y fui con mis recursos. Ni el carro lo usaba de concentración. Pero habían otros que querían ese puesto y querían plata, querían recursos, querían los bares, querían el manejo de esos pingües ganancias que yo la sumaba para darles a los deportistas. En mi época los deportistas no sufrieron, Pablo. Su administradora, la señora Bonilla, vino acá el día viernes porque me enteré. Espero que no haya hablado mal de mí. No, le digo, me enteré. Porque le digo, yo tengo diferencias, tuve diferencias con la señora, pero eso pues es una cosa distinta, que le están demandando por $100,000 por una garantía que hizo con el Consejo Provincial, que usted conoce Es una del irresponsabilidad tema de la parte de la gente que estaba allí metida, infiltrada en concentración, que no presentar los justificativos a tiempo. Es una norma administrativa, ¿no?, que deberían cumplir. Lamentablemente, vea, esas cosas ocurren porque la concentración, luego de nuestra salida, perdió funcionarios responsables, transparentes, caucionados. No se olvide, Pablo, que desde que yo salí hasta ahora no hay una sola auditoría. Yo tenía 3, interna, externa, informe de auditores y comisarios internos, todo. Jamás, Pablo, escúcheme, jamás hubo una malversación. Y con la misma señora Bonilla le decía, mire, del estadio se hablaba de que por ahí iba a haber dineros para repartirse entre los dirigentes. Y me dijo, sí, en verdad es lo que se ha conversado. Le digo, es lo que se oye. Entonces, ¿sabe quién decía eso? Eso decía. Para que vea que no es mentira lo que yo digo, Sí, ¿no? sí, eso sabe quién decía, y les decía a los dirigentes. Y cuando yo les vi a los dirigentes, medio dudando, dice, señores, ustedes me pidieron aquí, yo me voy. Continúen. Que había 12 millones de por medio. ¿Sabe quién decía eso? No, Trujillo. Ese vicepresidente que traicionó a los cantones, que ha traicionado a todo eso, él decía eso. Les decía en voz baja, ¿no? Pero porque nunca, este señor Borja, que nunca entendieron el proceso del estadio, porque no han sido técnicos, no han sido profesionales, no han sido gente de estatus en nada. Perdóneme decirlo, perdóneme menospreciarlos, pero esa gente dirige el deporte desde que yo salí. El proceso del estadio fue un proceso absolutamente técnico y profesional. Se convocó a los mejores, a todo el mundo, vinieron las mejores 11 empresas del mundo. Pero ¿cree usted que convocar es a través de la web de la Concentración Deportiva de Pichincha, que en ese entonces no tenían más de 1,000 personas? No solo fue a través de la web. ¿Cómo fue? Porque yo estoy averiguando, yo tengo un contacto con un constructor en Brasil, me dice, primero que ellos hicieron la corrida financiera, ¿sí?, y vieron que era imposible recuperar, que más fácil era el dinero tener en el banco que ir al proyecto de concentración. Ya, pero a ver, ese es seguramente un constructor, tenía una versión. Nosotros, ¿qué propusimos en esta? Primero hicimos un reglamento que no solo fue aprobado por directorio, por asamblea, y sino también por el Comité Pro Estadio. En ese Comité Pro Estadio estaba hasta la delegada de la FIFA, estaba incluso 2 ocasiones, o una fue el presidente del Ecuatoriano de Fútbol, estaba Juan Carlos Holguín, estaban delegados del municipio, del Ministerio del Deporte. Fue de mucha representatividad las normas para el concurso, porque es una cosa de mucho valor, de mucha trascendencia, que no es de la concentración únicamente, es su propiedad, pero es un patrimonio de la ciudad y del país, el histórico Atahualpa. Oye, todo estuvo bien, la normativa, son cangos son volúmenes y volúmenes de ese proceso, que los que se quedaron, los que se frotaban las manos, ni siquiera pudieron leer, creo que ni el primer capítulo, no entendieron las normas, por eso echaron al traste todo. Lo que tenían que hacer era continuar con el proceso, y ahí no había plata de por medio. ¿Por qué no había plata de por medio, Pablo? Solo una sencilla razón lógica. Ahí no iba a financiar un crédito internacional, no había plata. ¿Dónde aparecen los corruptos? ¿Dónde hay plata? Dame el 10% de lo que vas a coger. No había esa plata. ¿Quién iba a poner la plata? Había una alianza entre privados.
la concentración ente privada, dueña de un patrimonio de $200 millones que cuesta ese terreno, hicimos el avalúo antes de hacer la convocatoria, ya, y un privado que venía a invertir 120 millones, se hace un fideicomiso, y el privado que invierte ahí, además del estadio, le dimos un zócalo comercial, con corrida financiera, con locales comerciales, con actividades que aquí eran absolutamente rentables, que todos le vieron rentable, ¿ya? Y que en 20 años ¿ya? Recuperaban la inversión. Claro, por eso nosotros en el concurso propusimos... No era 20, era 30 años. Nosotros peleábamos para que baje a 25, que era el equilibrio. Era el equilibrio. Pero eso, ¿cómo se define? No se define entre lo que dice usted o digo yo. Eso define técnicamente la corrida financiera, que es análisis de costos versus rentabilidad, auditados y controlados. Eso no es así. La gente que eso no entendía dice, chuta, debe haber plata ahí. ¿Cuántos millones se van a meter el Jaime Ruiz? Pero esa era la ignorancia, el desconocimiento. Y claro, y venía por debajo, oye, ¿cuánto quieres? O sea, y realmente en eso no trancé en absolutamente nada. Dice, señores, decidan. No decidieron. ¿Sabe quién estaba ahí? Usted debe conocerle. El técnico que manejó la concesión del aeropuerto de Quiport, Osvaldo Granda. ¿Ves? Es uno de los técnicos más reconocidos en este país que manejó toda la concesión con los canadienses. O sea, él era el técnico, un hombre ético, que no nos cobró un solo dólar. Ahí estuvo gente de la Facultad de Arquitectura, estuvo gente de otros espacios que revisaron el proceso, eran parte. Eso no iba a decidir Jaime Ruiz. ¿Por qué decían que no había actas, no había nada? Que eso fue hecho solo por Jaime Ruiz. ¿Pero quién le dice eso? Eso de concentración era rumor, dice? así como usted dice, hubo dirigentes, decían. No, pero ¿quién le en la sesión, vea, él decía. En la misma asamblea, a ver. ¿Quiere que yo le mande asamblea, Jaime, le voy a mandar las actas. En la misma asamblea, a usted le dijeron que no hay un solo dirigente del directorio. Que cómo saben ellos lo que está pasando con el estadio. Eso dijeron en la asamblea, yo estuve en esa asamblea. A ver, esa asamblea en la que yo estuve usted, igual que estuve en la que me eligieron, esa asamblea ya fue manipulada justamente cuando se les dijo a todos los dirigentes que ahí había un negociado, que no vayan, y no fueron la mayoría de dirigentes. Pero se dijo, ¿verdad? No estoy mintiendo. ¿Verdad? Estaban pocos dirigentes, pero ¿quién dijo? El señor Almeida del ajedrez, que es un dirigente ilegítimo, 3 gentes que intervinieron, nadie más, Pablo, perdóneme, el de verdadero deporte, son agentes como esta chica que le entrevistó, la gente del voleibol, la gente del atletismo, la gente del ciclismo, la gente que está en el día a día. No, esas personas que han ido a buscar plataforma. Vea, yo dije, esto se ensució, me voy. Porque eso se ensució lamentablemente, pero lo que le han dicho no es así. Todo tiene actas. Y tiene actas y reposa en la Secretaría de Concentración. Yo tengo copias por si acaso. Actas firmadas por todo el mundo. Y eran miembros del directorio. Trujillo y este señor Borja. Eran miembros. Pero realmente no entendían lo que es la parte técnica, un proceso. ¿Qué faltaba? ¿Por qué no se hizo, Pablo? Todo estaba listo. ¿Por qué no se hizo? Porque el directorio, que esa es parte de la inconstitucionalidad, el directorio, ¿no es cierto?, se convirtió por esta ley absurda, se convirtió en la máxima autoridad del deporte de Pichincha. Y la asamblea dejó de ser la autoridad. A mí no me nombró la asamblea, pues, presidente. ¿Quién me nombró? El directorio, pues. Me nombraron los funcionarios del gobierno, pues. Esa ilegalidad hace que ellos decidan qué se hace y qué no se hace. Entonces les entró las ambiciones de esa gente, conversaron con este Borja y otro delegado y dijeron, señores, no te damos quórum en la siguiente sesión. El momento que dijeron, no me dijo, señores, aquí está mi renuncia, hasta luego. No me dan quórum porque son 7 miembros. Ya, pero yo analizaba el grupo GECAR. El grupo GECAR no ha construido ningún estadio. Yo no sé, ¿quién es el grupo GECAR? ¿Uno de los que participaban? GECAR, claro, el que a la cuenta salió el adjudicado. No se ha adjudicado a nadie. Bueno, pero antes que usted vaya, pero se hablaba que el grupo GECAR iba a ser. Verá, déjeme decirle, ahora puedo decir, antes no podía decir en medio del proceso. Ya. Para mí, el grupo GECAR, que estaba vinculado con el grupo que está construyendo el Campín de Bogotá, que peleaba por estar, para mí era el menos opcionado. ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora no termina 7 años haciendo el Campín de Bogotá. Yeah. Y esa era su carta de presentación. Yeah. Yo jamás. Ellos buscaban diálogo. Y dijeron, señores, pero ellos querían participar, estaban. Pero estaba el grupo Juego de Pelota de México, que aquí estaba aliado con la empresa de Sharkov, por ejemplo. Eran muy serios y presentaron. Y entonces, ¿y qué es lo que había que hacer? Discutir cuáles son las mejores propuestas. Esos señores probablemente después lo que mostraron es su inconsistencia al ir a buscar, de que yo salgo a buscar los dirigentes para que les adjudiquen. Así como así, pensando que esa es una decisión que se puede tomar entre dirigentes, echando abajo todo un proceso. Porque luego iban a firmar con Germán Andrés Castro Gaona, del grupo GECAR, que se alineó
con otro grupo adicional, que era No el sé mismo, quiénes ¿no? eran. Pero eso pasó el luego que... GPNA. Yo ya no estuve. Vea. No estaba yo. ¿Por qué yo me puse a este contrato que ya se iba a firmar con la presencia del señor presidente? Porque en la cláusula 16, tengo el contrato que supuestamente el señor Borja no me dijo que era falso, que no tenía nada. Vean lo que pone la cláusula 16 en la parte pertinente. El promotor GPNA y compañías aliadas como indemnización a los estudios, costos y demás inversiones realizadas, además la oportunidad de desarrollar el proyecto. En caso de que se termine anticipadamente el contrato, la concentración debía pagarle $20 millones. Es que eso no saben, ellos, vean, los dirigentes No, por eso le digo, 20 millones. Ni siquiera deben haber leído. ¿Cómo no me voy a poner a esta cláusula? Está bien, pues, $20 millones. está bien, Significaba Pablo, que la concentración desaparecía. Estaba bien. Ah. Está bien lo que ha hecho y le felicito, está bien. Eso es lo que había que hacer decentemente. Pero es que estos señores no tenían por qué ser adjudicados. No por eso, sino porque era ilegal la adjudicación. No podían. Pero supuestamente esto era continuación de su proyecto. Verá, aquí se hace tantas... Pues yo hablé de no. dije, Jaime Ruiz, ¿cómo puede ser posible? Perdóname, no es continuación de mi proyecto. ¿Cuál era la continuación? Ellos decían que era continuación de esto. No, perdóneme, absurdo, no, jamás. No fue. ¿Qué es lo que tenían que hacer cuando yo empecé al costado? Ellos tenían, obviamente, que a las dos empresas, ¿no es cierto?, pedirles, tenían que entregar el proyecto con corrida financiera. Así decían pero nunca entregaron, nunca presentaron nada. El siguiente paso era presentarlo. Sin eso no se podía dar paso a nada, peor a contratos. Es un absurdo, es un mamotreto fuera de norma, de vivos, de avispados. Y supuestamente, tras esto estaba el gobierno y seguramente el interventor de ese entonces de la Concentración Deportiva de Pichincha. Seguramente, vea, ese señor resultó ser, Este señor resultó ser una ficha, porque me cuentan otras diabluras de este señor. Todos son fiches para usted, vea. ¿Ah? Todos son fiches para usted. Ese señor sí, una ficha. Trujillo, otra ficha. Claro que Pavón, sí. otra ficha. Borja, otra ficha. Seguro que sí. Entonces los resultados, vea, pero hay dirigentes buenos en Concentración, en la base. Hay dirigentes que responden a las filiales. Usted va a los dirigentes que luchan en sus filiales, son los que deben dirigir. No quienes están buscando el beneficio personal y particular. Perdóneme, Pablo. Por tus obras los conoceréis a las gentes. Por tus acciones debes conocerlos. Y me quedé loco. La señora Bonilla dijo que para Bad Bunny, ella había comprado los productos que se llevan del estadio, había llamado a los deportistas que vendan, y se ganó, sin memoria, no me desinfil, $43,000. Yo decía, ¿para qué pelean por los bares? ¿Qué? $43,000, 5 conciertos. Ahí hay mucha plata, ¿no? Pablo, pero es que usted no ha visto entonces el informe de rendición de cuentas que le presentó aquí un amigo David Teles. Ahí yo presenté el mejor informe de rendición de cuentas. Ahí está el informe económico. En mi administración, ¿quién promocionó lo que dijo la chica Bonilla? El Jaime Ruiz, pues. Para que los bares, antes ¿cuánto generaban los bares? En los 15 años que administraron los ex. Nada. Y en mi administración, ¿quién inventó eso? De que los chicos que vivían en la residencia puedan ganarse un dinero. Jaime Ruiz, pues. Y con mi equipo, con la asesora jurídica, con la administradora, con los equipos, con la gente decente. Ganábamos $40,000-$45,000 en bares y querían alquilarnos en $5,000. Y ahí había negocios de gente que se metía a vender el trago. Y había negocios con la intendencia. Y yo me paraba duro a eso. Yo siempre me opuse a eso. Esos señores son los que peleaban ¿por qué querían la dirigencia? Por eso, no porque estaban pensando que debíamos volver a ganar Juegos Nacionales. No porque estaban pensando que el olimpismo del Ecuador tiene que recuperar y perder los años que ha perdido con esta ley. No porque están pensando compararse con Colombia, por ejemplo, que nos lleva años de distancia y que ellos copiaron las cosas que nosotros hicimos, como la ley, por ejemplo, del 5% de las llamadas telefónicas. O sea, allá hay una política de Estado. Aquí no hay política. Pregúntele. Ya. Aunque ya hay política, declaró el señor Lazo, dijo. Perdóneme. El deporte es política del Estado, yo, dijo. En una radio similar a la suya, le invité a un debate a Palacios para que solo cumpla la ley. Diga, su obligación es definir un plan para el deporte ecuatoriano. No hubo, pues. Señor, nunca tuvo un plan para las federaciones provinciales, para concentración. Le controlan el POA, le dicen, a ver, presénteme el POA, esta plata no te doy, por esto otro. Manejan, manipulan y no le dan. Eso es inconstitucional, es violación de la ley, por eso la demanda. Entonces yo me peleé por eso. Los 2 años no tuve por qué hacerlo porque el ministerio me dio toda la luz verde.
ventajosamente, vea, y eso fue por razones políticas, cierto es, y usted tenía mucha razón, por razones políticas no lo quería decir. ¿Por qué a mí me apoyaron los 2 primeros años en el gobierno de Moreno? Porque la ministra Romo, que era mi amiga, efectivamente, mi vecina, una señora que la respeto mucho, le dije, cuando me propusieron, dije, ministra, yo voy a la dirigencia deportiva, pero en esta ley absurda. Yo decía eso, Quiero echar abajo esa ley y quiero que la ministra me apoye. ¿Por qué cree que se cambió Concentración? Vea, usted que quiere tanto, vaya. Y vea cómo le dejamos cambiados 41 escenarios deportivos, 37 escenarios deportivos, pintados, repantados, cambiados todo. Borja dice todo. Que no se ha hecho nada en este. Pero revisé el informe, revisé las... Vea, no, invertimos mucho dinero, vea. Desde ahí no se ha vuelto a pintar, ya va a ver lo que va a pasar. Pagamos las cantidades más altas a los jubilados que nunca les pagaron. Demoramos, pero pagamos. Yo gestioné plata privada, mucha plata privada. Y la gente a usted le cree, cuando usted le cree, le apoyan. Como me apoyaron para el colegio, como me apoyaron efectivamente para poder la publicidad, sacar recursos gigantes para los deportistas. Déjame, yo le digo que estoy defendamos, Pablo, defendamos la concentración. El contrato, y por qué yo me puse este contrato tenazmente. Porque decían, este es la continuación de Jaime Ruiz. ¿Quién dijo usted eso? Usted dice que no. Le digo, esto era ya ¿Pero continuación. ¿quién dice no? Porque usted cuando salió, inmediatamente se firmó este contrato, se iba a firmar el contrato. Entonces yo decía, ahí está entonces lo que ha faltado, Jaime, es aclarar, que usted socialice, que hable. Como yo he dicho, vea, y vuelvo a lo de antes, muy pocos periodistas hablamos del deporte amateur, muy pocos. Ya, entonces, aunque Pablo Montenegro le dé palo a Jaime Ruiz, venga Jaime Ruiz, diga en la cara, vea Pablo, usted está equivocado por esto y esto. Sí, tiene razón, acepto su crítica, ya. Y claro, y mi comunicador me decía, no vaya. Mentira, ya. Pero la verdad es que hoy que usted pide eso, todos los documentos que usted quiera, todos pídalos, que todos están testimoniados, todos. Porque yo ventajosamente, con un equipo muy serio y responsable del equipo de comunicación, que era bueno, realmente el equipo de administración, el jurídico, no eran malos, gente que defendió las cosas correctamente, gente que además ha hecho carrera en su vida, gente que tienen que caerse muerto, pero estos señores no tienen que caerse. Si salen del deporte, vea, quedan en nada. Pregúntele a uno de ellos. Vea, y voy a decir con nombres ya. Pregúntele al presidente que acaba de renunciar o sale corriendo ahora para que le intervengan. No sé si es Tongo, ya. No fue Tongo, fue Tongo. Me dijeron firma y vas a seguir por aquí. Yo, eso es lo que sabe. Ahora, claro, si me dicen, no hay documentos. Perdónenme, pregúnteme de qué han vivido estos 30 años. De dirigente, la profesión Miguel dirigente deportivo. Era el administrador de las piscinas. Exactamente. Es la única entidad que las piscinas no producen dinero, cuando en las piscinas privadas producen mucho dinero. Ya, también le falta información, tráigale, David. Desde que nosotros nos hicimos cargo, le pedimos cuentas a Pavón. Por 7 años que manejó las piscinas, nunca vi un informe. Pero no estoy mintiendo. Sí, pero en mi periodo, le digo. En mi periodo las piscinas generaron... En Concentración, las únicas piscinas del país que no funcionan económicamente son las de Concentración. Excepto en mi periodo. Hasta recuperamos la de Cotocollao, Pablo, que le tenían botada 15 años. El señor Pavón le tenía botada. Claro, el otro día me mandó un tuit amenazándome, ¿no? El señor Pavón, imagínese, porque yo digo la verdad. ¿Sabe lo que me hizo a mí? Sí. La Concentración, que no puedo ir ya, van a ser 2 años. Me pusieron una acción que yo le he acosado psicológicamente a una chica. No le puedo creer. Persona que yo no le conozco siquiera, que una sola vez le entrevisté hace algunos años. Que ni siquiera yo le conocía, sino que Camilo Taufik, estábamos entrevistando a periodistas, invíteles. Me pareció muy inteligente la chica, le soy franco, lo dije, era estado candidata. Pero luego aparece una demanda contra mi persona como acoso laboral psicológico. Eso hicieron estos dirigentes. Yo con eso a mí. Hay 5 personas que tienen estos acosos en la Constitución, con Miguel Ángel Pavón. Seguro. Y cuando un amigo mío le dijo a Miguel Ángel Pavón, vea, mira, esto es una empleada, averigua si es verdad, esto no es mi problema. Entonces, mi amigo le dijo, perdóname, pero si es una empleada que supuestamente Pablo Montenegro ha ido a la Concentración, es tu obligación. No, eso pero no le quiero contar algo, no es Pavón. Pavón no le da el talento y su experiencia para eso. Ahí tiene a su hijo y tiene unos 2 asesores, uno de apellido Recalde. Y a que esos son los que están negociando, los que están amarrando, los que están... Lamentablemente la Concentración, y lo digo porque yo parte de mi vida lo entregué no a la dirigencia, a los deportistas. Usted sabe que en nuestra época logramos, así como teníamos gran apoyo de ustedes en mi primera época, como no reconocer primeros Juegos Nacionales, Pichincha, ejemplo de la patria en Ambato, en Esmeralda. Ahora y no cuando es ejemplo regresé, de nada, volví. Claro. No es ejemplo de nada. Claro, vea ejemplo de docencia para ser negociados. Así es, efectivamente. Vea, yo me leí la demanda
Yo quiero felicitarle a Carla Sofía Vivero. A ver, cada abogado tenemos que hacer los informes como dice la persona. Tenemos que buscar asidero. Le leí la demanda de Carla Sofía Vivero, me pareció, y con el abogado Cristian José Paucar, me pareció una demanda muy bien. Como yo decía, del estadio. Lo del estadio fue bien argumentado por los concejales y por el mismo Ministerio de Deportes. Y aquí me criticaban, ¿no? Claro, el procurador del municipio tenía que defender lo que metió las patas del señor alcalde. Pero tenía que defender, sino, o tiene dos opciones, o renuncio. Es que esto tiene otro antecedente. El alcalde, antes de ser alcalde, yo presidente de Concentración, vino a visitarme en Concentración cuando estaba arrancando su campaña. Y me habló del estadio. Yo voy a hacer el estadio. Le digo, ¿y tuyo será? Estás igualito que tu asesor, el doctor Yunda, que pensaba que era del municipio. No, esto no es del municipio. Entérate, tómate. Y el estadio tiene algo más que usted debe saber y va a defender desde esta tribuna. Usted defiende muy bien. Las escrituras de la Concentración. Lo que hizo el alcalde es terrible. Y es realmente para ponerle así, para tenerle, para mostrar lo inútiles, lo teoréticos que son, lo falta de sentido práctico. Porque él ha sido así en la vida. Lamentablemente es nuestro alcalde. Lamentablemente es nuestro alcalde. Lo conocí cuando estuve en los Emplades, cuando vino a Montecristi. O sea, por las alturas, pero jamás pisando en el lodo donde se debe pisar. Eso usted dice que es teórico. Teórico, toda la vida. Yo le veía, al señor Franco, le veía como un elemento importante dentro de su partido para llegar a puestos. Pero fíjese lo que hace. O sea, en el tema del estadio, el derecho establece que usted, cuando hace una donación, ya, el 1402 del Código Civil dice que una donación es irreversible. Así, el contrato de las partes, ¿no es cierto? Tiene que ir de un juez. Claro, él se arrogó funciones ya. Sí. Segundo, además eso era una permuta. Tiene que devolver los bienes, tendría que devolver el Parque El Arbolito. Pero tercero, lo que nadie ha dicho y no conocen, y yo le voy a dejar a usted, David, le pido que le entregue al señor Montenegro la última escritura que es del Estadio Olímpico del año 2022. Ah, no, yo tengo otra escritura. La última escritura y el certificado del registrador. La del año 1971, en donde en esta escritura se da por cancelado los terrenos que habían entregado y se ratifica lo del Estadio Olímpico de Atahualpa. Pero ahí, en esa escritura, léale todo, Pablo. Claro, ¿Sabe qué? ¿De cuánto terreno se trata? Sí, pero ¿de cuánto terreno se trata? De apenas 35,000 metros. Es decir, el resto, porque el terreno del Estadio Olímpico de Atahualpa son 87,500. El resto estaba en el limbo de casi 70 años. Hizo todo usted a través de las... Exactamente, en avalúos y catastros, en el municipio, el registrador de la propiedad. Y esa escritura ya no es la nueva, la que está allí, que le va a dar el David, donde dice que es el nuevo predio. Ya no se trata de ese, es de propiedad de Concentración. Que yo recién supe toda esa cuestión. Enhorabuena que a través de su departamento jurídico con la abogada Vivero se inscribió en el registro de la propiedad. Porque si no estaba inscrito en el registro de la propiedad, era del municipio. ¿Qué lucha tuve yo para eso? ¿Sabe? Años de trabajo. Pero lo logré en silencio, como me gusta hacer en silencio, Pablo. Yo no soy de... Hay cosas que hay que hacer en silencio y hay cosas que hay que avisar. Sí, gracias, Pablo, por su recomendación. Pero yo soy un hombre sencillo, humilde, pero sé defender las cosas como tienen que ser los hombres de bien. Eso lo he hecho, más allá de que hoy, la maledicencia como está. Hoy saca por ahí un señor que tiene un portal que se llama... ¿Cómo se llama el portal? Tiempo Real. Saca con una foto mía y donde dice, vea, se le cayó el nuevo negocio a Jaime Ruiz. Es que eso usted no es que había escuchado. Eso se escuchaba. 12 millones van a ir al bolsillo de Jaime Ruiz. Ahora no se sabe a quién ir a repartir. Oiga, eso se hablaba, vea. Pero esa es la maledicencia. Y ese señor Olger Guerrero, que es periodista, que dice ser hombre de buenas costumbres, que dice ser masón. O sea, ¿cómo puede hacerse? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos tienen los intereses por detrás, porque ellos no querían que se haga un proceso transparente como el nuestro, querían echar abajo. Hay gente que tiene intereses de por medio, entonces utilizan ahora las redes, porque él no soporta una sola prueba tiene para dañar la imagen de las personas, jamás. Pero fíjese lo que dice, el alcalde se ha de reír, pues no, porque yo jamás he hablado con el alcalde desde esa vez que vino, y ahora, jamás he hablado personalmente otro con él. ¿Verdad que estoy diciendo? Cuando yo digo, vea, usted ve que tengo documentos cuando le digo. Jaime Ruiz está peleando para volver a la presidencia de Concentración. No, pues, hoy puse un tuit.
Hoy puse un tuit de nuevo. ¿Usted? Sí, yo puse, en el Facebook, les digo, voy a comparecer, aprovecho esta entrevista, voy a comparecer el martes por mis propios derechos. Dejé de ser concentración de dirigente hace 2 años y por si acaso no pienso ni tengo interés en volver a la concentración. 4 años de mi vida, usted supiera, algún rato ¿Y quisiera... qué va a pasar con el Estado entonces, con concentración? ¿Qué va a pasar? Verá, lo que tiene Porque que hacer... yo mantengo, no hay dirigentes en este momento en el deporte Pichincha. O sea, pero los dirigentes, los que fuimos, ya fuimos. Pero vea, hay gente nueva, hay gente buena. Yo sé que hay gente que está queriendo pescar a río revuelto allí. Politiqueros que tienen una mala racha. Y ese señor Almeida del ajedrez, Dios mío, que me repugna. Ahí están muchos de esos dirigentes que quieren, hoy quieren, me lazo, dicho, aunque sea solo. Hay otros dirigentes, pero los deportistas, los clubes, tienen que ahora encontrar quiénes deben ser los padres de familia que apoyan a sus hijos y que quieren una buena representación. Si esta ley se aprueba, ahí sí, señores, a empezar de nuevo. Si esta resolución. Sí, esta resolución. ¿Qué pasa? ¿Por qué les llama a la Asamblea Nacional? Espero que así sea mi hipótesis. Les llama a la Asamblea para que comparezca. Es que tiene que responder, claro. Para que les diga, hacia señores, la ley. corrijan la ley, pues. Sí, sí, sí. Y si la Asamblea corrige, ya les obliga Aunque a que corrijan sería la ley. Inmediato. Inmediato. La concentración. Ahora, ¿qué pasaría? Queda sin efecto. Claro, con ese momento, ¿qué pasaría? La concentración deportiva de Pichincha ya no tendría que... El informe del procurador Carial se quedaría en el tacho basura. Que prohíbe que los dirigentes pueden ser solamente 2 años, en fin. Terminaría porque empiezan nuevas elecciones en todo el deporte ecuatoriano. Y puede ser todas los mismos dirigentes. Además, ¿qué pasa ahora en concentración? Déjeme decirle, y ahora está bien que en su radio, que los escuchan todos, sé que nos están escuchando todos los dirigentes, debo decirles, filial por filial, excepto algunas que merecen nuestra respetabilidad porque han crecido en el sector privado, la mayoría de filiales están en acefalía. Sí. Están en acefalía. Porque cuando yo estuve, creé el Club Oro y Grana y teníamos dirigentes y dábamos vida. Pero cuando yo salí, el Club Grana murió. Y el Club Oro y Grana es el que le toma en cuenta, ¿no es cierto?, para tener 3 asociaciones. ¿El del fútbol? 3 clubes. Sí, no es del fútbol, era de varias disciplinas. Claro. Tiene 14 disciplinas, ¿ya? El Oro y Grana. El club. El club, ya. El club, ya. Club Oro y Grana. Ya. Pero para ser asociación necesita 3 clubes. Sí. Y con ese completaban con las justas 7 disciplinas deportivas. Como en Ascensión, 7 están prácticamente en acefalía. Es decir, en concentración hay que empezar de cero, deben empezar de cero. Y les aclaro, yo no quiero volver a la concentración, ya dediqué mucho tiempo, mucho sacrificio. Sí puedo estar, ¿no es cierto?, para dar un consejo, una recomendación, un apoyo, para juntarnos como hacemos con los expresidentes, para lo que hace pues la gente que ya cumplió su rol, dar un consejo, una referencia, pero tienen que ser las nuevas generaciones. Es decir, usted está en contra de otro nombre que suena, Rodrigo Borja. Por favor, Rodrigo Borja, si él... Ojo, no es el expresidente de la República, no hay que aclarar. A él tienen que tomarle cuentas todas las cosas que ha hecho este tiempo. Tiene que rendir cuentas. Ese señor, si sale limpio, qué buena cosa, pero no va a salir limpio. Absolutamente, le digo desde ya. O sea, porque él actuó con ese apoyo del ministro del Deporte Palacios para torpedear, para echar abajo y hacerse del proyecto. Ese sí fue la verdadera intención. Dije, pues, pero háganlo legalmente. Y no pudieron hacer porque ni siquiera leyeron el proceso. Ahorita que habla de exministro, conozco de buena fuente que el actual gobierno en cualquier momento le dice muchas gracias al actual ministro de Deportes. ¿Usted no tiene amigos del gobierno para ser ministro de Deportes? Porque ya dijo que la señora Romo, la doctora Romo, fue su amiga. Así es. No creo, tiene amigos yo para palanquearse. Yo creo que este gobierno debería buscar ministros. A mí me encantaría ser ministro del deporte. Cuando subo Omar lo hizo bien. Porque, vea, la política deportiva hay que definir. Desde allí se puede reorganizar. Primerito la ley. Primero cambiar la ley. Asamblea, gobierno, tiene mayoría. Cambia la ley y permita que el deporte sea una fuerza en el Ecuador. Pero hecho por gente del deporte. Segundo, un plan decenal. El Ecuador en 10 años va a seguir este camino, va a igualar a Colombia, va a mejorar y va a ser un verdadero ejemplo. Tercero, masificación. El deporte barrial, parroquial, está cuarto el fútbol. También hay que regularizar porque esta fiebre del fútbol, con Mo y con ellos, distorsiona un poco el sentido del deporte. Futboliza, que es bueno, pero también excluye. Claro, Atahualpa no es de fútbol. Exactamente, claro. Usted lo ha dicho. Y nosotros lo sostenemos como patrimonio.
Yo escuché a mucha gente diciendo boberías, ¿no? Diciendo, no, pues quítenle nomás, que se aparezca la concentración. Sí. Pero es gente que piensa con cabeza de balón, lamentablemente. No se profundizan las cosas, ¿ya? Lamentablemente debo decirlo. O sea, si quieren enterarse, entérese bien, averigüen, o métanse a formar un club deportivo, de su barrio, aunque sea, de Ecuavole y de lo que quieran, haga un club. Un club tiene leyes, tiene normas, tiene reglamentos, tiene institución. Usted fue presidente de la APDP algún tiempo. Y cuando fue presidente, usted definió una política para su gremio. Y cuando su gremio le respaldaba, usted estaba. Y cuando su gremio le dijo no, usted mismo se fue. Se fue. Porque esa es la función del dirigente, porque tiene línea, porque tiene concepto, porque tiene sueños. Esos sueñan en el deporte. Yo, desde niño que hacía deporte, siempre soñé. Y claro, y me he realizado como dirigente. Ahí está el Coliseo Rumiñahui, y vea, ¿eso qué es obra de quién? De Osvaldo Salazar y Jaime Ruiz como cabezas del deporte de Pichincha. Cuando llegué yo, ese era un hueco. Y hoy quise replicar lo del estadio. Estuve a punto de hacerlo. Pero la maledicencia, la ley autoritaria del 2010, hecha por esta señora a la que se le mencionó aquí y apoyada, ¿no es cierto? Esa ley es la que ha boicoteado. Si esa ley no se va abajo, vea, el deporte no camina, no sale, no tendrá recursos, no tendrá apoyo. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, encendió las alertas al clausurar y revertir el estadio de Atahualpa en favor del municipio, aunque pidió a los privados la ayuda para hacer una remodelación integral del escenario. El Ministerio de Deporte no se ha pronunciado de dónde sacará el dinero para hacer la obra, y más bien, cómo acelerar el proceso de elecciones de CDP para que el nuevo directorio tome de esta papa caliente a sabiendas que no tiene recursos. Desde hoy comenzamos a contar los días para que CDP justifique conjuntamente con el Ministerio de Deportes para que pelearon y hacer del Atahualpa un escenario digno de la capital en los años 2025. Quiero agradecerle al economista Jaime Ruiz. Pablo, y mira, ahora sí voy a venir. Hablando nos entendemos. Claro, Pablo, voy a hacer un esfuerzo. Mire lo que ya me daba pena anoche, porque vine de Santo Domingo, sabe que tengo mi actividad empresarial 3-4 días a la semana. Por venir acá, yo los domingos paso allá con mi familia, pero vine ayer. Dije, sí, dígale a Pablo que voy. Ya, y se me bajaron la llanta en la Negalito, en la vía, en la calle. 9-10 de la noche, botado en la vía, porque lamentablemente la gata no había tenido la tuerca para sacarlo. Oye, ya sufría, digo, y ahora no voy a llegar a la entrevista mañana. Ventajosamente apareció un amigo y en un auto cargable me transportó y pude regresar, y aquí estoy, Pablo, siempre a dar la cara, siempre a defender con vehemencia, pero también los aspectos técnicos, jurídicos y lo que es de mi profesión, la parte empresarial, la economía, los proyectos. Y le he dicho yo las cosas también mirándole a los ojos, sí, Pablo, lo que yo he dicho. Dale, yo no tengo animadversión contra ningún dirigente. Sí. Yo os digo las cosas como deben decirse. Hay que pedir pruebas a veces, hay que pedirles pruebas. A ver, pruébame esto, dame una sola. Yo les he dicho, cuando aquí venían a decir cosas horrorosas, vea, solo con esto termino. Yo sé que su tiempo es valioso. Pero yo no quería venir porque usted les daba tribuna a gente. Vea, ese abogado Gándara. Ese abogado que fue mi abogado incluso. Que vino su secretario. No secretario. Claro, al secretario en su primera administración. Sí, claro, sí, estuvo. Yo le ve. Pero cuando me enteré de las cosas, ¿cuál fue el problema? Él tenía un club y quería que se le siga. Dije, no, señor, así es mi amigo, ve, pero yo les paga lo que inmediatamente todos. Que venga usted no vino. No vino, sí, pero vea, a Valdés, vea, Valdés. No, el dirigente sindical. Él solo cuando falta plata habla, él no le importa el deporte. Exactamente, ya. Entonces, listos. Entonces, el resto que digan alguna cosa, que digan, pero también digan las cosas buenas. Vea, yo a Aníbal Fuentes. Cuando le escucho a gente como ella del colegio, yo para mis adentros soy feliz. Yo peleé para hacer eso. Yo le decía a Aníbal Fuentes, ¿cómo puede ser posible que una funcionaria suya esté hablando mal de usted que está haciendo negociados, Aníbal? Yo le habría sacado hace tiempos de esa función. No, usted ya se peleó con su amiga. Porque yo digo las cosas en la cara y cuando me dan oportunidad. Está bien, Pablo, no. Está bien. Le agradezco su tiempo y siempre las órdenes. Ya le vamos a ayudar a cambiar la llanta de su carro. Claro que sí, Pablín. Nos vemos el día lunes. 6 en punto el día lunes. Buen día.